Vamos a empezar entonces con este segundo ejemplo para el proceso de recuperación de física del tercer periodo de grado décimo. Este ejercicio nos dice, un cuerpo de 60 kilogramos de masa se encuentra en estado de reposo sobre una superficie horizontal. Se empuja con una fuerza de 250 newtons que forma un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal. El coeficiente de fricción, en este caso vendría a ser del cuerpo y la superficie es de 0,2, con la aceleración experimentada por el cuerpo. Partamos del dibujo del cuerpo. Este va a ser el cuerpo. Nos dice que está ubicado sobre una superficie horizontal y que tiene una masa de 60 kilogramos. Entonces empecemos a considerar cada una de las fuerzas que se están actuando sobre este cuerpo. La primera que vamos a considerar va a ser el peso. Sabemos entonces que el peso lo vamos a hallar a través de la fórmula masa multiplicada por la aceleración de la gravedad. Entonces en este caso sería 60 kilogramos multiplicado por la aceleración de la gravedad, que en este caso vendría a ser de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Al desarrollar esta operación, entonces vamos a obtener que el peso va a ser de 588 newtons. Peso igual a 588 newtons. Ubicamos acá dentro del dibujo. Muy bien, ahora la segunda fuerza que vamos a considerar es la fuerza que se le está aplicando al objeto. Me dice que es una fuerza de 250 newton, pero que forma un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal. Eso quiere decir que esta vendría a ser la dirección o el vector de fuerza que se le está aplicando. De una magnitud de 250 newtons. Me dice que esa fuerza o esa dirección es de 30 grados con relación a la horizontal. Cuando tenemos esto de esta manera, que no está, digámoslo, paralelo a ninguno de los componentes, ni a X, a ninguno de los ejes, ni X ni Y, nosotros debemos descomponerla, es decir, debemos sacar su componente en X y debemos sacar su componente en Y. Entonces, para hallar el componente en X, vamos a decir que el componente de fuerza en X va a ser igual a la fuerza aplicada, que es de 250 newtons, multiplicado por coseno del ángulo, que en este caso vendría a ser de 30 grados. 250 por coseno de 30 grados nos va a dar como resultado 216, fuerza en X, va a ser igual a 216,51 newtons. Vamos a ubicar ese valor acá, componente de fuerza en X. Componente de fuerza en X va a ser igual a 216,51 newton. Bien, ahora vamos a hallar el componente de fuerza en Y. Entonces, para hallar el componente de fuerza en Y sería la fuerza que se está aplicando, 250 newtons, multiplicado por seno de el ángulo, que en este caso vendría a ser 30 grados. Entonces, la fuerza en Y, al solucionarlo dentro de la calculadora vendría a ser de 125 newtons. Ubicamos ese componente de fuerza en Y. Fuerza en Y igual 125 newtons. Bien, como ya se descompuso entonces esta fuerza que se está aplicando, vamos a hacer entonces esta señal para saber que ya no la vamos a tener en cuenta ahorita al calcular la fuerza total. La tercera fuerza que nosotros vamos a considerar va a ser la fuerza normal. Entonces, fijémonos que la fuerza normal en este caso está o pertenece al componente de fuerzas en el eje Y. Y como no existe ningún cambio dentro del movimiento con relación al eje Y, pues vamos a decir que todas las fuerzas del componente Y al sumarlas va a ser igual a 0.
Es decir, que la fuerza normal más la fuerza del componente Y más el peso va a ser igual a 0. Tenemos la fuerza normal, eh, como es hacia arriba, todo lo que sea hacia las fuerzas que van hacia arriba dentro del componente Y van a ser positivas, 125 newton. Las fuerzas del componente Y que van hacia abajo van a ser negativas, entonces menos 588 newton, que es el peso, va a ser igual a 0. Entonces, al despejar, vamos a decir que la normal va a ser igual a. Todas estas fuerzas de acá van a cambiar de posición dentro de la ecuación, cambiando de signo. Entonces, sería 588, nos queda positivo, 588 newton, menos 125 newtons. Y vamos a decir entonces que la fuerza normal va a ser igual a 463 newton. Bien. Como ya tenemos la fuerza normal, 463 newtons. Ahora sí vamos a considerar entonces la fuerza de fricción, que en este caso va a ser contraria al movimiento, es decir, va a ir hacia la izquierda. Fuerza de fricción. Y esta va a ser igual al coeficiente de fricción, que de acuerdo con este ejercicio es de 0,2 multiplicado 0,2 multiplicado por la fuerza normal, que es de 463 newtons. Y esto nos va a dar 92,6. Entonces, fuerza de fricción va a ser igual a 92,6 newtons. Listo. Ya en esta posición, entonces, podemos calcular la fuerza total. Ya sabemos que la fuerza total para el componente Y va a ser igual a 0. Así que vamos a calcular la fuerza del componente X y vamos a decir entonces que la fuerza en X, que es la que está aplicando sobre este componente hacia la derecha, más la fuerza de fricción, que es la segunda fuerza que es dentro de este componente, nos va a dar como resultado la masa multiplicada por la aceleración, dado que es una fuerza diferente de cero. Entonces, pero bueno, no lo trabajemos de esta manera todavía, vamos a decir simplemente que nos va a dar como resultado la fuerza total, que es lo que debemos hallar. Entonces vamos a decir que la fuerza total va a ser igual a la fuerza en X, que es de 216,51. Y como va hacia la izquierda, todo lo que vaya hacia la izquierda lo vamos a tomar como valor negativo. La fuerza de fricción, que es de 92,6 newtons, que me faltó el newtons. Y esto nos va a dar entonces el resultado de que la fuerza total va a ser igual a 123,91. 123,91 newtons. Bien, como la fuerza total es diferente de cero, entonces vamos a decir que la fuerza total dentro de ese componente X va a ser igual a la masa multiplicado por la aceleración. Entonces sustituimos los valores, 123,91 newtons, perdón, va a ser igual a la masa, que es de 60 kilogramos, multiplicado por la aceleración. Aquí entonces vamos a despejar 60 kilogramos, pasaría de multiplicar a dividir. 123,91 newtons dividido entre 60 kilogramos nos va a dar el valor de la aceleración. Y finalmente entonces la aceleración, al dividir esta expresión, va a ser igual a 2,06 newtons. Perdón, 2,06
metros sobre segundos elevado al cuadrado. Listo, entonces recordemos por favor responder a la pregunta y tendríamos entonces que escribir que la aceleración experimentada por el cuerpo es de 2,06 metros sobre segundo al cuadrado. Y hemos finalizado así entonces nuestro segundo ejemplo.